Os saludo, hermanos, con la paz del Señor. Y antes de comenzar, quería darle gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de estar aquí, la primera vez en mi vida, y para la gloria de Dios no será la última, si Dios quiere. Primero quería compartir algo de mi vida, ¿no? Todos, hermanos, saben, o casi todos saben, que mi trabajo consistía en viajar mucho durante 10 años aproximadamente. Y una de las cosas que yo quiero darle gracias al Señor, lo primero que le quiero dar gracias al Señor, porque siempre le he dicho al Señor que me diera esta oportunidad para poder hacerlo, es darle gracias al Señor por poner en mi vida a mi esposa. Porque Dios me la puso de regalo en mi vida, y ella cuántas y cuántas veces ha estado orando de noche para que no tuviese nunca ningún percance con el coche. Gracias a ella, porque siempre me decía: Teo, antes de salir, has orado. Teo, colócate una cinta y vete escuchando la palabra. Teo, vete cantando una alabanza. Pero, ¿yo qué hacía? Yo no necesitaba salir tan pronto para trabajar. Pues yo salía a las 5, yo salía a las 5:30 de la mañana, pero yo podía salir a las 7 o a las 8 de la mañana. Nadie me decía: estate hasta la hora en tal sitio, ¿no? Pero yo era adicto, yo tenía una audición que, gracias a Dios, la tiró por tierra. Entonces, yo cuando salía, me sentaba en el coche, yo escuchaba la voz de mi mujer, de Edna, ora. Y oraba, pero era una oración de estas, para un poco controlar mi conciencia, ¿no? Y lo que yo quería rápidamente era colocar una emisora de radio, que no voy a decir qué nombre es, porque hoy la gloria es de Dios, no es de nombre de nada, para escuchar a una serie de periodistas, los cuales, que está bien, escuchaba la noticia, qué ocurría, ¿no? En el mundo, en España sobre todo, ¿no? Pero estos periodistas, ¿qué hacían? Que van más lejos, ya se ponen a escarnecer en sí, a escarnecedores, y se ponen a juzgar que este ha hecho esto, que echa al otro, que tiene que ir a la cárcel, que patín, que patatán, todo esto ahí, ¿no? Y yo me unía a ello, yo estaba gozoso de escuchar esto, y me unía a ello para también compartir con ellos este tema, ¿no? Y ¿qué pasa? Que ese tiempo que yo estaba escuchando 4 horas de coche o 5 horas de coche, que estaba escuchando a estos periodistas escarnecer a las personas, porque ellos no son jueces, son periodistas. Entonces ese tiempo yo estaba, ¿cuánto tiempo he perdido no escuchando la palabra de Dios, colocándome una cinta, colocando una predicación, esas 4 o 5 horas, colocándome alabanzas? Tanto tiempo que he perdido y lo digo para mi deshonra. Pero gracias a Dios, de esto me ha liberado. Me liberó, ya no tengo esa atadura. Llevo 11 días de jubilado. Entonces el día 2, el día 3, me vino para mí una palabra del Señor que me dice: aviva tu obra, Teo, aviva tu obra. Entonces ahí está el mensaje que traigo hoy, que es a través de aviva tu obra. Pero una cosa que quiero compartir, que me pasó ayer. Yo ayer tuve que dejar el coche en el taller para hacer una pequeña reparación. Y entonces yo me fui a tomar un café, a desayunar, y me puse a leer la Biblia. Y me vino un versículo que está en Filipenses. No, está en Filipenses, está en Efesios. En Efesios 6:12. Efesios 6:12. No, 12 no, 17. Perdón, 18. Efesios 6:18. Pido perdón a los hermanos, pero estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso ahora mismo, que vamos, no sé ni cómo estoy. Y entonces yo estaba buscando la palabra del Señor, y me vino este versículo. Yo no estaba buscando este versículo, pero me vino.
y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Bueno, pues más o menos daba el tiempo de que tenía que ir a recoger el coche, salí, fui a buscar el coche, y de repente, yo estaba haciendo caso al versículo, estaba orando, y de repente como que me puse a orar, pero ya hablando, ya en voz, ¿no? En voz. Yo digo, alguno que me vea por ahí va a pensar que estoy un poco, ¿no? Un poco de aquí. Pero esto tenía ¿cómo se llama? Un propósito. Estuve en un centro comercial comprando, hice la compra, bajé abajo al garaje, y cuando estaba echando la compra en el garaje se me acercó un muchacho. Este muchacho me pidió 50 céntimos que le hacía falta para comprar una docena de huevos. Yo me quedé, 50 céntimos, que no tenía para comer. Bueno, saqué, metí la mano en el bolsillo y le di una moneda y le pregunté, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde vives? Y me dijo que vivía aquí en la Granja del Rey. Vale. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo José. Entonces, digo, no sé, le pregunté, tuve esa osadía de preguntarle, ¿tienes algún problema con el alcohol? ¿Tienes algún problema con las drogas? No, tengo un problema que estoy un poco mal de la cabeza y no sé qué. Y me empezó un poco a contar su vida, de que su familia no le quiere, que si vive con su hermana, que si... Total, un poco. Entonces yo le dije yo le pregunté, ¿conoces a Dios? Sí, conozco a Dios y oro y le pido todos los días. Entonces ya le hablé un poco de la palabra de Jesús y le dije, sería bueno que te congregaras. Y ahora quiero dar ganas, sería bueno que te congregaras, digo, porque siempre los hermanos nos podemos ayudar los unos a los otros. Y ahí, bueno, se un poco de la conversación y ya, bueno, pues ya me dijo, sí, nos despedimos y se marchó. Pues, ¿qué hice yo? Cogí el carro y lo fui a llevar a su sitio, donde deja los carros. Y había una señora y un señor. Y dice la señora, comentando al señor, ¡buah! Este no tiene remedio. Cualquier día le echan de su casa. Y yo me salí y digo, señora, hay que perdonar. Sí, siempre perdonando, sí. La palabra dice que perdonar 70 veces 7. Y ahí quedó la cosa y me fui. Bueno, cuando llego aquí a la Gran Libertad, que ya estaba esperando a Edna para recogerla de trabajar, yo estaba meditando todo esto. Entonces me di cuenta que lo que Dios quería es que hablara con este matrimonio. Él puso a este muchacho para que a través de él pudiera hablar con este matrimonio. Y entonces yo pensé, digo, vamos a ver, es que si hubiera ido a hablar con este matrimonio no llevo ningún tratado para hablar con el matrimonio. Y ahí cuando me dio el Señor, me dio un chanclazo, me dijo, no, es que tú no tienes que llevar ningún tratado. Tú tienes que llevar la palabra aquí y aquí, y soltarla. Ese es el tratado que tienes que llevar. Aviva tu obra, Teo, aviva tu obra. Y ahí fue lo que me pasó. Entonces, yo pregunto, ¿cómo tengo que avivar tu obra, Señor? ¿Cómo tengo que avivar tu obra, Señor? Pregunto. Entonces el Señor me lleva a otro pasaje que estuve leyendo y me dice que tenemos que tener una higiene espiritual todos los días. Todos los días tenemos que tener una higiene espiritual. Entonces me pone el caso. Siempre me caso cuando yo estaba viajando siempre. En lo primero que hacía cuando me levantaba, ¿qué hacía? Pues iba a hacer mi higiene personal, me lavaba, todo lo que hay que hacer, ¿no? Me ponía la ropa limpia y después cogía, iba abajo al restaurante y me ponía a comer, vamos, a carta, todo lo que quisiera. Eso es, digamos que eso es una higiene del cuerpo, que tú primero te aseas y después te alimentas con cosas, con comida, ¿no? Para el cuerpo. Entonces, ¿cuál sería la higiene espiritual? La higiene espiritual sería estar un tiempo meditando, no sé, 10 minutos, 15 minutos, meditando, solo meditando, dejando que el Espíritu Santo actúe en nuestros pensamientos, que actúe en nuestro cerebro. Y también que el Espíritu Santo actúe y prepare nuestro corazón.
para que prepares tu corazón. Verás, yo me voy aquí a Mateo 13, versículo 3, Mateo 13, versículo 3, 13, versículo 3. Entonces el Espíritu Santo te prepara, primero mentalmente, después prepara tu corazón, para luego recibir el alimento. Primero es aquí, segundo es aquí. Dice, he aquí el sembrador, salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Es decir, que antes de empezar a alimentarnos de la palabra, que podemos alimentarnos de la palabra, tenemos aquí alimento todo lo que queramos, del apóstol, del evangelio, de los salmos, de los proverbios, no sé, de la ley, de lo que queramos. Nos alimentamos bien. ¿Para qué? Para afrontar lo que tenemos que afrontar, que es en el mundo. Porque dice que en Job, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 7, Job, capítulo 1, versículo 7, ¿a qué tenemos que afrontar nosotros? Capítulo 1, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Tenemos que preparar, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos prepare el terreno para poder alimentar y que ese alimento sea idóneo para poder estar firmes en el día a día. También hay una cosa muy importante. Cuando tú sales de tu casa, pues ahora mismo cogemos agua porque nos tenemos que hidratar. Es necesario hidratar el cuerpo con agua. Entonces, también es necesario hidratar nuestra mente. Y nuestra mente la hidratamos con lo que hemos leído antes en Efesios. Está siempre orando continuamente. Es de una manera que podemos hidratar nuestra mente para que siga estando firme a la hora de encontrarnos cualquier dificultad que vamos a encontrar, cualquier problema que vamos a encontrar. Siempre el enemigo va a estar rodeando el mundo. Siempre va a estar rodeando el mundo. Y él va a saber dónde y cómo te va a atacar. Cada uno tenemos nuestra debilidad. Yo tenía esa debilidad, gracias a Dios. Ya no la tengo, que ya me la tiró por tierra, que era esa idolatría o esa adicción a ese programa de radio y escuchar a estos señores, que yo no digo que no tengan que haber periodistas, sí, pero lo que no pueden ser es ser jueces de lo que hacen. El mensaje que el mensaje que traigo hoy, que el Señor me ha dado, es hablar de Jonás, el profeta Jonás. Y en el capítulo 1 al 17, Jonás, aquí. Bueno, antes de nada quería compartir lo siguiente. El libro de Jonás es un libro que fue escrito probablemente entre el 793 y el 758 a.C. El profeta Jonás, cuyo nombre significa paloma, era oriundo de Gat-Hefer, en Galilea, y ministro durante la época de Jeroboam II, entre 793 y 753 a.C. Profetizó a las tribus del norte antes de Amós y Oseas, y el propósito de la escritura es desobediencia y avivamiento de su llamado. Entonces, si leemos la palabra del Señor, desde el 1 hasta
hasta el 17, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y esos hombres temieron porque vieron la fuerza del mar, vieron la potencia de lo que es el Señor, vieron que sus vidas iban a acabar ahí. Entonces, en este momento tenían miedo. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, Jonás dijo: echadme al mar. Yo no sé, yo me pongo esa película en mi mente, el mar embravecido de tal manera, y por ahí dice: echarme al mar. O sea, es como si quisiera perder la vida antes que obedecer a Dios, porque si le echaban al mar, eso era un hombre, por lo cual en el mar no tendría manera de poder salvarse por esas tempestades de agua. Entonces yo pienso, este Jonás prefirió que le echaran al mar, morir en el mar y no obedecer a Dios. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, clamaron a Dios, al Dios de Jonás, porque ellos no tenían ese Dios, tenían otros dioses, pero sin embargo se dieron cuenta que el Dios de Jonás, nuestro Dios, es tan poderoso que pararía el mar y no les pasaría nada. Y le clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, no solamente Jonás desobedeció a Dios, que al mismo tiempo, cuando él quería huir, él estaba arrastrando a otros por su desobediencia, estaba arrastrando a otros con su mal. A veces tenemos que tener mucho cuidado de no arrastrar a otros por nuestra causa. Y él estaba haciendo esto, él estaba arrastrando a otros por su causa. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se quitó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo me pregunto, ¿tanto tiempo Jonás se tuvo que dar cuenta de estar 3 días y 3 noches para arrepentirse y pedirle al Señor
que le diera gracia y que le restableciera y que no pareciera en el pez. Yo me pregunto, cuando yo peco, que peco, y yo me di cuenta, ¿cuánto tiempo me tardo yo en saber que he pecado? Porque me tengo que analizar, yo esto he hecho, porque claro, no consiste en vivir el día a día y no analizarte, porque tenemos que analizar qué es lo que hemos hecho durante el día. Y después, ya sé que he pecado, vale, he pecado. ¿Y ahora cuánto tiempo tardo en poner en práctica lo que tengo que hacer, que Dios me ha dicho que haga? Es otra pregunta que yo muchas veces me hago. ¿Puedes poner, por favor, hermano, la foto de la primera foto? Lo que es Nínive, donde el Señor le mandó a Jonás a predicar a ese pueblo, que era un pueblo. Nínive fue una ciudad más grande, la más grande del mundo, donde aproximadamente 50 años al 612 a.C. Era una ciudad de saqueadores, le gustaba mucho el alcohol. De hecho, Nínive al final, cuando termina porque su rey y su ejército se emborrachan en la puerta, pero ya al cabo de muchos años, ¿no? Se emborrachan en la puerta y los ejércitos le invaden y demás. Pero esta ciudad era cuyos habitantes se deleitaban en crueldad diabólica. Era una ciudad orgullosa y arrogante, que se decía a sí misma, yo soy y fuera de mí no hay ninguna. Había un panteón entero de dioses. Los sacerdotes de Nínive no se oponían de ninguna manera a la guerra. La guerra para ellos era un negocio de la nación, sobre todo para ellos mismos, que se quedaban con una gran parte de los saqueados. Nínive estaba a unas 550 millas de distancia, 19 kilómetros. Nínive estaba aquí, en lo que era toda la parte donde estaba Babilonia, toda la parte de Mesopotamia, donde ahí todos los pueblos eran idólatras, todos eran idólatras, no había ninguno que no fuera idólatra. Ahí, desde donde él residía, había 885,19 kilómetros. Ahora Nínive es la actual Mosul, que está en Irak. Ahora es Irak. Vale. Pues ¿puedes poner la segunda foto? Abre un poco la ciudad. ¿Yo? No. Para señalar. Bueno, esta es la ciudad un poco más, es una foto que he sacado, un poco más o menos el tipo de ciudades que construían en aquellos tiempos, tanto los babilónicos como ellos, aquellos famosos jardines que hicieron, era todo darle culto a los dioses paganos, y toda su riqueza consistía en demostrar su poderío y demostrar su poder económico y todo, ¿no? A los otros pueblos, diciendo, cuidado, que si no os sometéis, mira lo que va a pasar. La siguiente, ahora dice que pero Jonás trató de huir a Tarsis, el cual estaba a 250 millas, 4.023,36 kilómetros de distancia opuesta. Tarsis estaba ubicada cerca de Huelva. Tarsis, Huelva, España. Esto es la frontera de Portugal. Esto era Tarsis. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Tarsis. Lo que era Tarsis estaba en la provincia de Huelva, en la provincia de Cádiz y Sevilla capital. Tarsis, ahí vivían los tartesos. Los tartesos eran ese pueblo, sobre todo esta parte en este caso de la península ibérica, lo que es España, era un puerto muy importante tanto como para transportar sobre todo oro, plata, marfil, piedras preciosas, telas y demás. Entonces pensaría Jonás, hombre, el Señor me está llevando allá a Nínive, donde es un pueblo que mira cómo es, cuando llega allí a decirle que el Señor les va a acabar con ellos, me van a coger y me van a dar una paliza que me van a dejar doblados, allí no voy.
Yo me voy a esta ciudad donde hay dinero, donde incluso ahí puedo tener mi negocio y digo, no, ¿qué pensaría esto? ¿No? Entonces, dice que el productivo comercial naval, el nombre de aquellos pobladores eran tarseros, un puerto, ciudad rica en oro, plata, marfil, etc. Era un puerto donde tenía mucho tránsito de navegación, comercio de otros países. Incluso ahí también fue mucho el rey Salomón a llevar barcos y para transportar cosas y comerciar. El temor de Jonás y el orgullo causan que huya de Dios. Él no desea ir a Nínive a predicar el arrepentimiento a la gente, como Dios le había ordenado. El miedo del profeta Jonás radicaba en los que esos hombres le podían hacer, sabiendo de qué clase eran. 3 días y 3 noches estuvo Jonás, como he dicho antes, en el vientre del pez, que Dios le había preparado para él. La verdad es que no debemos de huir de Dios y tampoco podemos escondernos de Dios. Lo que Él desea es llevar a cabo a través de nosotros lo que debe suceder, a pesar de todas nuestras desobediencias que tenemos. En Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, aleluya, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Avivamiento. Aviva tu obra. Nosotros somos obra de Dios. Todos somos una obra de Dios. Entonces, todos tenemos que estar avivados. Aviva tu obra. Pero Dios está misericordioso, que ya lo sabemos todos, ¿no? Que por segunda vez le dice a Jonás, dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Las maravillas de Dios, aleluya. No le vomita en el mar, le vomita en tierra. ¿Dónde está ese pez que le vomita en tierra? Le va a vomitar en tierra. Solo por la misericordia de Dios. Pero lo que trato de decir es que Jonás, él iba con lo que le dijo el Señor, que iba a hablar con ese pueblo para su instrucción. Pero lo que la palabra del Señor iba a hacer al final es que ese pueblo se iba a salir de la idolatría y se iba a unir a convertirse con Dios. Porque dice, en el versículo 4, capítulo 3, versículo 4, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fijaros lo que iba diciendo a toda la gente de allí, una especie de Sodoma, la gente que era idólatra, la gente que tenía dinero, la gente que, oye, que vais a ser dentro de 40 días vais a ser destruidos. Imagínate, lo que él tenía que decir era el miedo que tendría él, el mismo miedo que tendría yo, o más. Vamos, yo saldría corriendo no a Nínive, oye, iría corriendo, no mira a Tarsis, no sé a dónde iría, a Japón o por ahí, no lo sé. Pero da igual, llegaría el Señor y mandaría ahí una tempestad y tal, y vuelta para casa. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. El propósito del Señor era llevar ese mensaje de destrucción, pero para que se salvaran. Él va a decir, no, es que vais a ser, el Señor va a acabar con vosotros, va a destruir todo, aquí va a haber una piedra sobre piedra, aquí va a caer, no sé. Pero sin embargo su propósito de Dios era salvarlos, porque aquí dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Ellos mismos proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Esta gente de Nínive, que eran creyentes en dioses, y eran, no sé si ese tipo de dioses que ellos creían, tendrían el ayuno, no lo sé, si ayunarían, pero sin embargo aquí ya ellos sabían que tenían que ayunar y ponerse de cilicio para que el Señor les pudiera bendecir y no pudiera acabar con ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y sentó sobre su ceniza. Un rey idólatra, pagano,
que él piensa que tiene el poder, que se levante de la silla, cuando siempre todos los súbditos iban allí delante de él, se tenían que tirar al suelo. Él se levantó de su silla, para proclamar, y se dio todo de ceniza para proclamar y anunciar el iniquio por mandato de él mismo y de su grande, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Les dio ayuno a todos, incluso con los animales. Él tiene que hacer un ayuno total para poder buscar al Señor y para que el Señor los perdonara. Y eran idólatras. O sea, imagínate ellos cómo podían hacer esto. Si no cobran sed de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué significa? A veces hay situaciones que nosotros no controlamos porque no tenemos la visión que en ese momento deberíamos de tener, de que nos ponen situaciones que es para llegar a otros sitios, para llevar la palabra del Señor a otros. Nos ponen personas, o nos ponen, no sé, para llegar a otros sitios, para que sean bendecidos. Dice: los hijos de Dios vivimos en un mundo que cada vez nos quiere alejar más y más del Señor y su palabra. Por eso nuestra oración debe ser la misma que la del profeta Habacuc. Aviva, oh Señor, tu obra. Habacuc 3:2. Oh Señor, he oído tu fama, he considerado tu obra. Oh Señor, avívala en medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Hazla conocer en medio de la ira. Acuérdate de tener misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Casi ya voy a terminar porque me estoy yendo un poco del tiempo. Solo quiero terminar con algo que estuve viendo. Lo siguiente, algo lo explico. Una congregación de cierto sitio, cierto país, no sé, una congregación, donde los hermanos van por la mañana a congregarse y empiezan con las alabanzas. Y empiezan con las alabanzas. Gloria a Dios, aleluya, a cantar, Señor. Y el Espíritu Santo empieza a llenar de fuego su lugar. Tanto fuego y fuego y fuego, que los hermanos siguen todavía cantando y alabando al Señor. Señor, avívame, Señor, quiero saber más de ti, Señor, mándame tu audio, todo esto. Entonces llega un momento que los hermanos espiritualmente empiezan a volar por la sala. Todos los hermanos espiritualmente empiezan a volar por la sala. Tanto así que cuando llega el pastor a predicar, todavía hay mucho más fuego, pero un fuego como el mismo fuego que cayó en el aposento donde estaban los apóstoles pidiéndole al Señor, y llegó el Espíritu Santo, donde derramó su fuerza, su poder, que supongo yo que era tanto el clamor y tanto la fuerza que había, que hasta yo incluso supongo que hasta el edificio temblaría, del poder de Dios, de la palabra del Espíritu Santo. Y aquí el pastor estaba predicando, y los hermanos volaban por el salón. Contra más fuego había todavía. Señor, avívame, Señor, manda tu fuego, Señor. Espíritu Santo, Señor, avívame, manda tu fuego. Y toma fuego. Y los hermanos espiritualmente volando. Bueno, acaba el culto y el pastor despide a los hermanos. Algunos salieron volando espiritualmente. La gran mayoría salió andando por la puerta. Y esto me da a mí un poco de que lo que tenemos que hacer es reforzar nuestra fe en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que escuchamos, para la gloria de Dios. En Mateo, este versículo lo sabemos todos, muy conocido, Mateo 17. 17, 20.
7, 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diríais a ese monte, pásate de aquí, allá y se para, y nada os será imposible. Para mí, lo que Dios me está hablando, lo que me llevo hablando estos días, es que tengo que reforzar más y más la fe, y más la fe, y más la fe. He estado un poco estudiando lo que es estudiando, y con esto ya voy a terminar, porque si no, se me va la hora. He estado un poco estudiando, hay varias cosas que podría tener que compartir, pero bueno, otro momento será, es cosa, lo que Dios quiera, que es el tiempo que Él diga que tiene que ser. Yo he estado mucho pensando y estudiando mucho lo que es el Gálatas 5, 21, 24, que es el fruto del Espíritu. Entonces, hay un libro que yo tengo que yo estoy leyendo, gracias a Dios que lo estoy leyendo. Porque yo reconozco que soy vago para la lectura. Nunca me ha gustado leer. Me cuesta trabajo leer. Y estoy esforzándome todo lo posible por tener más ganas de leer. Y dice que aquí tenemos 9 virtudes. La séptima es la fe. La séptima es la fe. Todas son importantes, todas las tiene el Señor Jesucristo. Todas las tiene el Señor Jesucristo. La mente del Señor Jesucristo está con el fruto del Espíritu, con las 9 virtudes. Pero a mí la que más me está tocando mucho es la fe. Yo tengo suficiente fe. Mi fe es tan fuerte, como dice aquí la palabra, para poder hacer esto o hacer aquello, o estar en la presencia del Señor, orar, no sé, es suficientemente fuerte. Entonces, ahí yo estoy perseverando en el tema de la fe. Y bueno, ya para terminar, porque había todavía algo más, pero ya el tiempo se va, en otro momento, ¿no? Nosotros somos de Cristo. Nosotros somos de Cristo, tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios en todo momento. Y no solamente con la boca, es con el ser, con el cuerpo. Es cuando tú estás escuchando al Señor, te tiene que estremecer. Cuando tú estás escuchando al Señor en la palabra, si a ti la palabra no te confronta, no te dice algo, no te dice, no, tienes que ir allí o al otro, y igual terminas en 20 versículos más para allá, que es donde quieres que tú vayas, que el Señor te quiera hablar. Si eso no pasa, algo pasa en mi vida. Si yo leo aquí este versículo, por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Es que si yo esto a mí no me toca, algo pasa en mí. Algo pasa en mí. Me tiene que tocar, me tiene que perseverar, me tiene que hacer. Me falta fe. Y no es decir, Señor, dame fe. No, así no es, así no funciona. Hay que seguir aquí, leyendo la palabra, escudriñando la palabra. Gracias a Dios que yo ahora me ha dado ese tiempo y tengo más tiempo y dedico tiempo a esto. Y es muy importante porque sin este alimento en la calle no podemos accionar contra el enemigo. El enemigo está rodeando todo el mundo. Entonces tenemos que estar preparados. Solamente ya sería orar, una oración corta, si los hermanos me quieren acompañar, y darle gracias al Señor. Dale gracias al Señor porque tú nos das la guía, tú nos dices aquí qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Y nos hablas, a mí me hablas, Señor. ¿Cuáles son mis fallos, Señor? Tengo muchos fallos, Señor. Y lo reconozco, Señor. Y gracias a ti, tú me estás cada día más, aviva tu obra, Teo. Aviva tu obra, Teo. Pero no consiste solamente en hablar, consiste en estar aquí en tu presencia, que es lo más importante, Señor. Y gracias por ese alimento que nos das, Señor. Porque con ese alimento que nos alimentamos por la mañana, podemos estar en el mundo y podemos aguantar aquellos ataques del enemigo, que siempre nos va atacando de una manera u otra, a veces directamente, a veces por la espalda, a veces habla con otra persona y le dice a esa persona, mira, vete allí, dile esto a este, que le pasa esto, y ya entras en el tema de la silla de escarnecedor, y ya estás entrando, ya estás pecando. Y gracias, Señor, porque das el tiempo para poder limpiar la mente, que el Espíritu Santo nos dirija en la mente, porque todo lo que el Espíritu Santo nos dirija a la mente va a venir al corazón. El corazón que es la tierra que tú has preparado para nosotros, aleluya.
donde has quitado piedras, espinos, has quitado todo aquello que no sirve. Aleluya. Y donde tu alimento va a quedar dentro, en esa tierra. Y cuando estamos en una situación como la que me pasó a mí ayer, que no pude, porque no tenía capacidad, Señor, pido perdón por esto también además, que salga, que fluya esa palabra, que fluya aquello que tiene que en ese momento se tiene que decir, no en otro, cualquiera, en ese momento, Señor. Muchas gracias, Señor, te doy por la oportunidad de esta mañana, Señor, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.